Francisco a Diario, un camino de hermanos. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente iniciamos esta edición de Francisco a Diario para poder repasar los gestos y los mensajes con los que nos sorprende el Papa cada semana. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que muy contentos de iniciar una semana más y ya les vamos dando la bienvenida a quienes nos acompañan cada semana a través de la radio, la bienvenida a los oyentes de Radio María Argentina, también a los que nos siguen a través de los canales de televisión, así que saludamos especialmente a Telefe Córdoba y también a nuestros seguidores en el canal de YouTube que van aprovechando semana tras semana también de todos los contenidos. Estos son los contenidos que tenemos para esta semana. Fiesta de Pentecostés. Repasamos las expresiones del Santo Padre durante la solemnidad del Espíritu Santo, un nuevo aniversario del nacimiento de la Iglesia. El Papa de la Ternura. Analizamos este rasgo característico del pontificado de Francisco junto a la periodista y escritora española Eva Fernández. Catequesis del Papa. Esta semana nos explica cómo conocer, identificar y superar las dificultades en la oración. En el comienzo de nuestro encuentro, repasamos las expresiones del Papa Francisco en la solemnidad de Pentecostés, quien antes de rezar el Regina Coeli nos recordó que el Espíritu Santo es aquel que nos hace nuevas criaturas y además aseguró que es el responsable de la universalidad y de la unidad en toda la Iglesia. El Papa Francisco llamó durante la solemnidad de Pentecostés a la unidad y universalidad de la Iglesia, un llamado que, según el Papa, es muy necesario hoy, cuando en la Iglesia hay grupitos que buscan siempre las divisiones y separarse de los demás. Durante el rezo del Regina Coeli, Francisco aseguró que este espíritu de división no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es armonía, es unidad, une las diferencias, dijo el Santo Padre. El día de Pentecostés, los discípulos de Jesús todavía estaban desconcertados y asustados, aún no tenían el valor de salir a la luz. Del mismo modo, nosotros también, dijo, a veces preferimos permanecer dentro de las paredes protectoras de nuestro entorno, pero el Señor sabe cómo llegar hasta nosotros y abrir las puertas de nuestro corazón. Il giorno di Pentecoste i discepoli di Gesù erano ancora. El día de Pentecostés los discípulos de Jesús todavía estaban desconcertados y asustados. Aún no tenían el valor de salir a la luz. También nosotros a veces nos sucede esto. Preferimos permanecer dentro de las paredes protectoras de nuestro entorno, pero el Señor sabe cómo llegar hasta nosotros y abrir las puertas de nuestro corazón. Él envía al Espíritu Santo sobre nosotros, que nos envuelve y derrota todas nuestras vacilaciones, derriba nuestras defensas, desmantela nuestras falsas certezas. El Espíritu nos hace nuevas criaturas, como lo hizo ese día con los apóstoles. Como lo venimos contando en las últimas semanas, la catequesis del Papa Francisco está centrada sobre el tema de la oración. En esta oportunidad concreta, el Papa Francisco describió cuáles son estas dificultades en la oración y cuán importante es descubrirlas, identificarlas para poder superarlas. El Papa Francisco describió algunos de los obstáculos más comunes que pueden aparecer en la oración. Francisco aseguró que rezar no es fácil. Hay tantas dificultades que vienen a la oración. Es necesario conocerlas, identificarlas y superarlas. El primer problema que se presenta a quien reza es la distracción. En esta línea, el Santo Padre reconoció que la lucha para conquistar y mantener la concentración no se refiere solo a la oración, y recordó que si no se alcanza un grado de concentración suficiente, no se puede estudiar con provecho y tampoco se puede trabajar bien. Ante esto, el Papa destacó que no existe culpabilidad ante las distracciones, pero sí hay que combatirlas con la virtud de la vigilancia que Jesús aconseja en el Evangelio. En efecto, todos experimentamos, no solo en la oración, sino en cualquier actividad que realicemos, que no es fácil concentrarse y estar atentos. Pero en el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que puede ayudarnos, la vigilancia.
En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de nosotros mismos o también de Dios, que permite ciertas situaciones exteriores o interiores. Es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, porque se mantiene firme junto a Jesús. Por último, otra de las dificultades de la oración es la asedia, que está provocada por la pereza, el relajamiento de la ascesis, la falta de vigilancia y la negligencia del corazón. Ante todas estas dificultades, no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza. Ahora nos centramos en lo que ocurre en Tierra Santa y el llamado renovado y urgente a la construcción de la paz por parte del Papa Francisco en un lugar que es tan caro a nuestra fe, ¿no? Tan querido, tan significativo. Los enfrentamientos en la Franja de Gaza y en Israel ya han provocado más de 150 muertos y numerosos heridos, aunque si bien existe el cese del fuego momentáneo, la zona todavía sigue siendo muy caótica. Luego de 11 días de escalada bélica, entró en vigor el alto el fuego, acordado entre Israel y Hamás. Con la intermediación de Egipto, los palestinos salieron a la calle a celebrar minutos después de que la tregua entrara en efecto. En tanto, en Israel dejaron de sonar las sirenas que advierten del lanzamiento de cohetes por parte de los milicianos palestinos. No obstante, esta región del mundo se encuentra en permanente tensión y la vida de sus pobladores se encuentra constantemente en riesgo. En este contexto, el Papa Francisco pidió rezar sin cesar para que israelíes y palestinos encuentren el camino del diálogo y del perdón, para que sean constructores pacientes de la paz y la justicia, abriéndose paso a paso a una esperanza común, a una convivencia entre hermanos. En tanto, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, hizo un llamamiento a la calma de todas las partes y pidió al mundo que no olvide la situación de Tierra Santa y que rece por la paz y la justicia. En Gaza, la escuela de las religiosas del Rosario fue indirectamente golpeada porque alrededor de su iglesia hay varios túneles de Hamás. Parte de la comunidad se ha trasladado a vivir dentro de la escuela porque están más seguros. Les da miedo estar en sus casas. Este rencor que ha estallado llevaba latente desde hace tiempo y no nos habíamos dado cuenta. Creo que tenemos que superar la ilusión de que un encuentro interreligioso de paz traiga ejemplos de convivencia. Tenemos que trabajar más en el territorio. Escuelas, medios de comunicación, lugares de culto y estar atentos al lenguaje que usamos, porque un lenguaje violento lleva a la violencia. Sobre esta realidad de la búsqueda de la paz tan necesaria entre israelíes y palestinos y el diálogo allí en Tierra Santa, vamos a continuar hablando en el próximo bloque. Y hablando de diálogo, los invitamos también a ponerse en conexión con nosotros y a visitar los distintos programas y productos de Francisco a través de la página de Radio María Argentina, www.radiomaria.org.ar, y también a través de las distintas redes sociales como Instagram, como Twitter, como Facebook, y también a través de nuestro canal de YouTube, donde pueden ir aprovechando los programas semana tras semana. Y si te gustaría dejar tu voz grabada, también lo podés hacer a través del 0810 7 veces el número 7, o también escribirnos un mensaje, dejarnos tu voz a través del WhatsApp al 3518 171 593. En minutos nomás les vamos a seguir compartiendo más información sobre Francisco, en este caso sobre un libro muy particular de una autora española que habla sobre la ternura en Francisco. Ellos ya son testigos de la esperanza. Vos también podés sumar esperanza apoyando los proyectos de Radio María en el mundo. En esta maratón mundial, seamos testigos de la esperanza, para llevar más lejos el mensaje de salvación y seguir construyendo juntos esta red mundial de amor. Estos son los proyectos de la Maratón 2021. En el continente americano, Radio María crecerá en Brasil y nacerá en Puerto Rico.
En África, la presencia de Radio María se desarrollará en Gabón, Malawi, Sudán del Sur, República Democrática del Congo y Zambia. En Asia y Oceanía, la voz de María se escuchará más fuerte en el Líbano, Papúa Nueva Guinea y Australia. En Europa, los proyectos se concentrarán en Inglaterra y los Países Bajos. Allí, Radio María será instrumento para una nueva evangelización. Tu generosidad se transforma en esperanza. Sumate con tu donación. En Maratón no podemos callar lo que hemos visto y oído. Seamos testigos de la esperanza. En el bloque anterior compartíamos la preocupación del Papa Francisco por los conflictos que se desarrollan en Tierra Santa. Claro, muchas veces el Papa Francisco ha hecho mención a la necesidad de la construcción de la paz en un lugar tan significativo desde el punto de vista cultural, histórico y espiritual. Durante las horas previas a la solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco adelantó en la red social de Twitter la intención de oración que compartiría durante la fiesta del Espíritu Santo y que es la paz entre israelíes y palestinos. A propósito de la vigilia de Pentecostés, que se celebraría en la iglesia de San Esteban en Jerusalén, el Papa publicó: oremos juntos suplicando al Espíritu Santo que israelíes y palestinos puedan llegar a convivir como hermanos. También con el hashtag Pentecostés, Francisco tuiteó: abramos también hoy nuestros corazones al don del Espíritu Santo, que nos hace sentir toda la belleza del amor de Dios en Cristo muerto y resucitado. Y nos empuja a salir a dar testimonio de ese amor que siempre nos precede con su misericordia. Y otro de los mensajes en la línea de Pentecostés expresaba: el Espíritu Santo, el amor de Dios, obra en nuestro espíritu. Visita lo más íntimo del corazón como dulce huésped del alma. Es la ternura misma de Dios que no nos deja solos. Recién hablábamos de la paz, de la unidad, de la misericordia, y Ceci y el Papa Francisco también tenían algunos tweets sobre la ternura. Esta característica tan importante, este rasgo característico del Papa en su pontificado, que realmente a todos nos conmueve y nos invita a ser misericordiosos y a tener gestos de ternura en lo concreto de la vida cotidiana. El Papa de la Ternura es un libro que recopila y relata estas 13 manifestaciones de la ternura en Francisco, ¿no? Lo hace vida a través de testimonios como fue el encuentro con las madres en las cárceles en Santiago de Chile, también con los refugiados en Bangladesh, con las víctimas de abusos sexuales y otras tantas manifestaciones que dan cuenta de este rasgo de Francisco. Y hay alguien a quien este rasgo, este modo de ser en torno a la ternura llamó su atención, y es de la periodista española Eva Fernández, quien ha recopilado estas expresiones y a quien la tenemos en línea para dialogar con nosotros. Eva, te saludo y ya te lanzo la primera pregunta, que tiene que ver ¿Cómo descubriste que este rasgo, esta ternura, no era algo ocasional, no terminaba en un gesto, sino que tiene que ver con un modo de ser de Francisco? Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad, Cristian, Cecilia y todos los oyentes de Radio María. Les puedo asegurar que es un honor, ¿no? Y realmente, desde que tuve la fortuna de llegar a Roma y comencé a mirar a diario al Papa, noté que tenía una especie de imán para conectar con lo que realmente necesitaban las personas, ¿no? Era como si conociera el secreto para cambiar los corazones. Y ese imán, esa llave, es la ternura, ¿no? Hay un aspecto sobre el que el Papa Francisco ha hablado en tantas ocasiones, ¿no? Y además me di cuenta de que esos gestos eran contagiosos y que curaban heridas, ¿no? Y por lo tanto pensé que había que contarlo, había que intentar transmitir todos esos gestos que veía a diario. Me van a permitir que en concreto la actualidad manda siempre, estamos en una radio, y esta mañana en la audiencia de todos los miércoles el Papa ha tenido un gesto de ternura que ha sido una preciosidad, porque
se ha acercado a saludarle al finalizar la audiencia una mujer mayor, y entonces le ha contado, junto a un traductor, porque hablaban polaco, que era superviviente del campo de concentración de Auschwitz. Había sido una niña que sufrió los experimentos del terrible doctor Mengele, y entonces el Papa lo que hizo es pedirle que quería besar el tatuaje del número del campo de concentración que ella tenía en el brazo. Entonces ella se descubrió el brazo y el Papa depositó un beso sobre ese número, ¿no? que marcó a una niña que perdió a sus padres en ese campo de concentración. Esto que ha ocurrido esta mañana es un gesto más de ternura de los que el Papa Francisco tiene y ha tenido a lo largo de estos 9 años ya de pontificado, porque estamos en el 9º año, en el próximo mes de marzo serán ya 9 años, ¿no? Y por lo tanto, realmente creo que hablar de ternura es hablar de lo que hace vibrar el corazón del Papa, ¿no? Porque a Francisco hay que entenderlo desde adentro, y uno de los mejores escaparates es conocer sus gestos de ternura. Claramente. ¿Qué efectos pensás vos o percibís o has descubierto que tienen estos gestos de ternura, tanto en las personas creyentes como en los que no son creyentes? Bueno, pues muy buena pregunta, ¿no? O sea, es que los efectos evidentemente son contagiosos y son evidentes, ¿no? Es una ternura sincera, es una ternura que te invita a ser mejor, es fruto de la coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Porque a veces nos da miedo tratar bien a las personas, poner el corazón en lo que hacemos, y el Papa en el fondo nos está diciendo que nos estamos perdiendo lo mejor, ¿no? Es en cierta forma el Papa, con estos gestos de ternura que, como bien decís, llaman la atención de personas creyentes y no creyentes, porque la ternura es un lenguaje universal, digamos que es más fuerte que el miedo, ¿no? Decía el Papa en una ocasión que Dios siempre abre las puertas, no las cierra nunca, y por lo tanto no tenemos que tener miedo de la ternura, y cuando los cristianos nos olvidamos de la esperanza y de la ternura, la Iglesia se hace fría y se enreda en las ideologías, en las actitudes mundanas, ¿no? Entonces, en cierta forma, el Papa con sus gestos de ternura nos invita a mirar donde él mira, ¿no? Que es en el fondo el Evangelio, de verdad que sí. O sea, el Papa es como si señalara con su mano hacia donde él quiere que nosotros miremos, ¿no? Y es el Evangelio, son los gestos que tuvo Jesús en el Evangelio y que tantas veces leemos, ¿no? Un gesto con una prostituta, con una persona que era un ladrón, llamando a sus discípulos con cariño, pidiendo que los niños se acercaran a él, ¿no? O sea, y os diría que hay que tener atención, porque la ternura no es que digas, ¡ay, qué blando es esto! No se trata únicamente de repartir caricias, es mostrar afectos, mostrar simpatía, y es probablemente la expresión más bella y firme del respeto y del amor. Eva, mientras uno te escucha realmente, ¿qué no te has quedado en esta posición de espectadora, ¿no? Y también de recepción, sino que también has decidido internalizar toda esta ternura y llevarla a las palabras, ¿no? Volcarlas en un libro. ¿Cómo ha sido ese proceso de recibir esa ternura, como la recibimos todos los que somos parte de la Iglesia, hijos de Dios, sino también poder replicarla en un libro que tiene como un eje muy transversal en torno a este modo de ser, ¿no? Esta ternura de Francisco. Sí, efectivamente. A mí me encantaría que quien haya podido disfrutar del libro o lo quiera leer, en cierta forma, no, o sea, esta entrevista en España nos reímos porque hay un escritor muy conocido que un día se enfadó en una entrevista porque decía: yo he venido a hablar de mi libro. Yo no he venido a hablar del libro. Estamos aquí para hablar de algo tan universal como esa ternura de Francisco, ¿no? Pero efectivamente lo bonito sería redescubrir
uno de los 3 aspectos de esta ternura contagiosa del Papa, que el pontificado en cierta forma de Francisco ha venido a redescubrir la misericordia, la alegría y la ternura del Evangelio, ¿no? Entonces, sería en cierta forma lo ideal que la ternura nos ayudara a cambiar el mundo, ¿no? Y porque es verdad que nos pone por delante de los ojos a un Papa que transforma sus gestos en encíclicas, ¿no? Y que a veces pues no siempre se ve, ¿no? Es como os digo, es redescubrir ese gran secreto del Papa que le ha llevado a llegar a personas tan distantes, porque le importa a cada persona. Es como si dijéramos su verdadera obsesión, la reforma del corazón de cada persona, ¿no? Y si es posible, utilizando una buena dosis de ternura. Y por eso lo hemos visto en tantas escenas. Me viene a la mente esa imagen que seguro que tenéis todos en la cabeza, el pequeño Manuel, aquel niño pequeño que un día en una visita a las parroquias de Roma, el Papa le escuchó y le hizo una pregunta y se puso a llorar. Y es que Manuel le preguntaba que su papá acababa de morir y le preguntaba si estaría en el cielo porque no creía en Dios, ¿no? Y se puso a llorar, abrazó al Papa. Fue ese momento impresionante, ¿no? Que evidentemente el Papa le dijo que, por supuesto, como un papá que había querido tanto a su hijo como había sido el papá de Manuel, cómo no iba a estar en el cielo, ¿no? Entonces, son tantas imágenes que muchas veces se han hecho virales y que nos ayudan a todos. Eva, por último, brevemente, ¿sabés si el Papa tuvo posibilidad de leer el libro y si tuviste alguna resonancia al respecto? Pues inicialmente tuve la gran suerte de que el Papa iniciara el libro con un texto, o sea, por lo tanto el Papa desde el primer momento quiso participar en el libro con un maravilloso prólogo. Bueno, el Papa dijo carta. Después de haber tenido la fortuna de haber recibido una llamada del Papa. Ya sabéis que el Papa llama a muchas personas, o sea, que no se puede decir que tenga una exclusiva en absoluto. El Papa ha llamado a muchas personas y la mayoría de las veces no nos enteraremos nunca, pero el Papa respondió a una carta que le pude entregar durante un viaje diciendo más o menos que tenía en proyecto este libro. Y le contaba sobre qué iba a hablar, le contaba muchas de las historias en las que, por supuesto, él era protagonista, aunque algunas de las historias eran duras, porque en el libro también hablo del grave dolor que nos ha producido a todos los abusos dentro de la Iglesia. Y el Papa tuve esa alegría de repente de ver un número desconocido y era el Papa Francisco al otro lado. Y entonces, pues justo estuvimos hablando de un cuadro que a él le entusiasma, ha rezado muchas veces, que es la conversión de Mateo de Caravaggio, porque ya sabéis que el Papa Francisco vio su vocación precisamente el día de San Mateo. Por eso, cuando viajaba a Roma, pasaba muchos ratos de oración ante ese cuadro de Caravaggio, que yo cuando tengo la ocasión también voy y rezo pidiéndole por el Papa, ya que ahora mismo el Papa Francisco no puede permitirse acercarse hasta esta iglesia. Bien. Y entonces el Papa, cuando posteriormente, después de toda esta intrahistoria, que él estaba al tanto del libro, tuve la ocasión de entregárselo, el Papa, bueno, como ya sabéis que tiene gran sentido del humor, lo primero que me dijo es: oye, ¿me vas a pagar algo de los royalties? como él intervino con una carta y tal y cual. Entonces, pues muy divertido, porque no pierde el sentido del humor a pesar de los problemas que tiene. Y me dijo que creía que era un libro que iba a poder hacer bien a mucha gente. Le dije que era lo que pretendía, porque realmente era lo que pretendía, que pudiera ayudar, y el Papa me dio las gracias por el libro. Bueno. Yo le dije, por supuesto, gracias a usted, porque todos los royalties de este libro son suyos y usted es el auténtico protagonista de esta ternura evangélica.
Eva, realmente ha sido un placer escucharte, que la ternura sea un modo de ser y estar, ¿no? Que podamos apropiarnos de esta invitación de Francisco y la hagamos parte de nuestro cotidiano. Muchísimas gracias por este tiempo. Un cariño. A vosotros, gracias a todos vosotros, a los oyentes y a los que estáis detrás de Radio María, que habéis hecho posible esta transmisión. De verdad, muchas gracias por vuestro trabajo, porque estáis haciendo muchísimo bien a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos nosotros con más Francisco a Diario. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás cimiento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleve al mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. En tu gran corazón infinito. Francisco a Diario, un camino de hermanos. Ellos ya son testigos de la esperanza. Vos también podés sumar esperanza apoyando los proyectos de Radio María en el mundo. Brasil, Puerto Rico, Inglaterra, los Países Bajos, Gabón, Malawi, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Zambia, Líbano, Papúa Nueva Guinea y Australia. En Mariatón no podemos callar lo que hemos visto y oído. Seamos testigos de la esperanza. Queremos compartirles que el Papa Francisco visitó la sede vaticana de Escolas Ocurrentes, allí en el Palacio de San Calixto, en el barrio romano de Trastevere, festejando y celebrando la llegada de Escolas Ocurrentes a los 5 continentes. En la ocasión en la que se celebró este evento, se resaltó la creatividad como motor de las próximas generaciones, ¿no? Especialmente en los momentos de crisis. Allí Francisco se reunió con distintos jóvenes que participaron de la primera fase del programa acompañado, por supuesto, por el Ministerio de Educación italiano, sobre, en este caso, cuestiones de salud emocional en el tiempo de la pandemia. El Papa tuvo la posibilidad de conectarse vía online, en directo, con jóvenes de escuelas en Valencia, en España, que estaban reunidos en el estadio de fútbol del Levante, quienes le contaron al Papa cómo el fútbol puede desarrollar valores humanos y permitir que de este mundo se pueda hacer un lugar mejor. Pero también el Papa respondió preguntas de jóvenes que estaban ubicados en distintas partes del mundo. Estamos hablando de jóvenes en Panamá y en Argentina, y uno de ellos le acercó al Papa una cuestión muy particular: su desconfianza en la política. Siguiendo con la información, les contamos que en el marco de la celebración de la 50ª Semana de la Vida Religiosa, el Papa Francisco instó a los participantes allí presentes a que no tengan miedo de acercarse a las periferias. A través de un video, el Papa Francisco alentó a los consagrados a mantener vivo el carisma fundacional, sin encerrarse en ellos mismos ni en las estructuras. El Papa Francisco envió un video mensaje para saludar a los participantes de la 50ª Semana de Vida Religiosa. En este mensaje, el Papa expresó su cercanía a todos los consagrados e hizo hincapié en que la vida consagrada se comprende siempre caminando, se comprende consagrándose día a día y se comprende en el diálogo con la realidad. Para Francisco, cuando la vida consagrada pierde esta dimensión de diálogo con la realidad y de reflexión sobre lo que sucede, empieza a hacerse estéril. Finalmente, el pontífice pidió no tener miedo a los límites, a las fronteras o a las periferias, porque ahí el Espíritu va a hablar. La vida consagrada se comprende caminando, como siempre. Se comprende consagrándose cada día. Se comprende en el diálogo con la realidad. Cuando la vida consagrada pierde esta dimensión de diálogo con la realidad y de reflexión sobre lo que sucede, empieza a hacerse estéril. Yo me pregunto sobre la esterilidad de algunos institutos de vida consagrada. Ver la causa generalmente está
en la falta de diálogo y de compromiso con la realidad. Y vamos llegando, Cristian, al final de este programa y siempre hacemos como una pequeña síntesis o nos quedamos en algunos puntos de lo que ha sido esta emisión. El primero es la ternura, a través del libro que nos acerca Eva Fernández, que tiene un más allá del libro, ¿no? Tiene que ver con un modo de ser de Francisco al que estamos invitados también a adherir en nuestro diario, en nuestro cotidiano. La ternura como un modo de ser y de estar. Claro que sí, y también una invitación a la paz, la que nos ha hecho el Papa Francisco en la situación dura, muy dura, entre israelíes y palestinos, en esta invitación a reconocerse como hermanos para que juntos puedan construir esto tan ansiado que es la paz. Nos vamos adelantando un poco al mes de junio, mes del Sagrado Corazón, mes donde encontramos la fiesta del Corpus Christi, así que a prepararse y a no dejar de estar ahí presente en cada edición. Semana que viene nuevamente nos vemos aquí en Francisco a Diario. Un verdadero camino de hermanos.